Bien, vamos a continuar con la dinámica anterior. Fijaos que hemos reformulado el reto, hemos reformulado el problema inicial en términos de retos, en términos de preguntas del tipo ¿cómo podríamos más la ayuda que podemos prestar al usuario? Pero claro, si hemos sido capaces de definir 10, 12 o 15 retos, ahora nos toca entrar en fase convergente. Ahora se trata de decidir cuál de todos los retos es el mejor. Para ello, bueno, pues en primer lugar vamos a elaborar una ficha donde recojamos el reto, de tal manera que, en primer lugar, definimos el reto. Es decir, cogemos uno de los que hemos definido en la fase anterior. En segundo lugar, vamos a establecer criterios para poder calificar, para poder evaluar ese reto. Y posteriormente y en equipo valoramos cada reto. Fijaos, para esta dinámica nos va a ayudar la siguiente ficha. Tenemos una ficha para poder evaluar los retos a través de una diana de evaluación. De tal manera que, bueno, pues en primer lugar hemos dicho, definimos el reto. En segundo lugar, vamos a decir cómo vamos a calificar y posteriormente pasamos a su evaluación. Pero cuando nos referimos a criterios de calificación, vamos a analizar con cuáles nos encontramos. Y fijaos, os propongo en esta diana con forma de pentágono 5 posibles criterios para poder evaluar el reto. Os establezco 5 criterios, teniendo en cuenta que seréis vosotros los que tengáis que determinar en qué medida fijáis los criterios para poder calificar el reto. A mí me gustan particularmente estos 5. Fijaos, se trata en definitiva de que a través de estos criterios yo pueda comparar los diferentes retos, de tal manera que uno resulte siempre mejor que los demás. Para ello, bueno, pues en primer lugar tenemos el ámbito. El ámbito hace referencia al número de personas a las que le afecta el reto, de tal manera que, suponiendo que calificamos de 0 a 5, vamos a dar más puntuación a aquellos retos que afectan a más personas y vamos a dar menos puntuación a aquellos retos que afectan a menos personas. En segundo lugar tenemos el criterio gancho. Gancho se refiere a la facilidad para entender el reto. Veréis que una vez que hemos definido los retos, hay unos que son más fáciles de entender, en cuyo caso vamos a valorarlos con un 5, como máximo, o 4. Sin embargo, si no son fáciles de entender, así de entrada, vamos a darles una calificación más baja, 0, 1 o 2. En tercer lugar tenemos el criterio de acceso. ¿En qué medida puedo acceder al cliente para continuar con esta fase de design thinking y con las fases posteriores? Tened en cuenta que posteriormente llega la fase de creatividad, que posteriormente habrá que prototipar y habrá que salir nuevamente para poder validar y para poder evaluar nuestra solución. Entonces, ¿en qué medida me resulta fácil el acceso al usuario o al dueño del problema? Que si es así, valoraré como 5 o como 4, o me resulta complicado, en cuyo caso lo dejaré en 0, 1 o 2. En cuarto lugar, tendría el criterio de potencialidad. La verdad es que este criterio de potencial hace referencia a si el reto o a partir del reto se intuye que va a tener un prototipado sencillo, es decir, si se puede prototipar fácilmente. Si es así, lo voy a valorar con un 5 o un 4, y sin embargo, si prototiparlo en principio es más complicado, lo valoraré como 0, 1 o 2. Y por último está el criterio de viabilidad. La viabilidad se refiere a las posibilidades de resolución del reto. Y hablamos de posibilidades en términos de tiempo. Es decir, ¿es un reto resoluble a corto plazo, en 3 meses, en 6 meses? O imaginaros, es un reto en el que tenemos que esperar incluso que haya un cambio de normativa para poder resolverlo. Si es así, si es fácil de resolver en el tiempo, si es viable, lo valoraríamos con 5 o 4, mientras que si no es viable, por lo menos a corto plazo, le pondremos menor puntuación.
Si habéis valorado estos 5 criterios en equipo, obviamente tenemos que valorar cada uno de los retos y cada uno de estos criterios para cada uno de los retos en equipo, saldrá una zona uniendo los diferentes puntos de nuestra valoración. Si la sombreáis, veréis como una parte de este pentágono va a aparecer sombreada. Si lo hacéis así con los diferentes retos, vais a ver que en general hay uno que tiene una zona más sombreada. Bien, en principio veréis como ese va a ser el reto que en principio ya hemos elegido, pero lo dejamos para una dinámica posterior. En esta estamos evaluando los retos y, como hemos dicho, la mejor forma de evaluar los retos es a partir de esta diana de evaluación. Bien, para ello, bueno, pues en equipo y aproximadamente entre 20 y 30 minutos, utilizando, por ejemplo, la ficha de evaluación de retos que hemos comentado anteriormente, vamos a evaluar los diferentes retos. Fijaros que la clave es decidir qué criterios vais a utilizar para poder calificar cada una de las variables. A partir de ahí, bueno, pues el objetivo será poder elegir el mejor reto. Por lo tanto, anteriormente hemos definido retos y ahora vamos a trabajar para poner de manifiesto cuál es el mejor de todos. Bien, en esta dinámica, como en las anteriores, no sería necesario en principio el uso de herramientas TIC, excepto, obviamente, si trabajáramos en remoto. Bueno, pues adelante con esta fase, porque si os dais cuenta, entramos en fase convergente. Estamos detallando, estamos profundizando en cada uno de los retos con el fin de poder elegir el mejor.